Déjame ver qué debo de hacer para no perder mi salvación, cómo la cuido. ¿Que cómo cuidas tu salvación? ¿Y no escuchaste lo que el Señor dijo antes de morir? Consumado es. La palabra consumado viene del griego tetelestai. Los antiguos utilizaban esta palabra para connotar cuando un pago estaba realizado, terminado, a su plenitud. Tetelestai viene del verbo teleo, que significa terminar, acabar a su plenitud. Al español se traduce consumado es o ya ha sido consumado. Tetelestai, consumado es o ya ha sido consumado. Consumado es. Ahora podemos entender lo que quiso decir el Señor allí en la cruz. Consumado es, misión cumplida, deuda pagada, salvación completada. Tetelestai significa que no necesita una añadidura, no necesita que se le agregue, está todo completado a su plenitud. Ahora tenemos un mayor entendimiento de qué quiso decir el Señor. Salvación completada, no necesita añadidura. Tetelestai o consumado es significa obra terminada con excelencia, perfección y plenitud. No necesita más añadidura de nadie. O sea, Cristo Jesús llevó a cabo nuestra salvación, efectuó el pago por nuestros pecados a plenitud, sin ninguna añadidura de nadie, porque Cristo lo hizo todo en la cruz, pagó nuestros pecados, saldó nuestra deuda a plenitud, sin intermediarios. Él solo se hizo injusto, Él se hizo injusto por mí. Él que es justo se hizo injusto por mí. O sea, hizo un pago de deuda a plenitud y perfección, dice el Señor en su palabra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10, versos 5 y 6. Cristo pagó el precio a plenitud por todos nuestros pecados. Llevó con efectividad la salvación por cada uno de nosotros. La salvación no depende ya de nosotros. No tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada, porque ya Cristo pagó efectivamente la deuda que nosotros teníamos. El acta de decreto que no era contraria, Él la quitó clavándola en la cruz. Ya no hay nada que podamos hacer, la salvación está completada. Ya el Señor consumó la salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pagar el precio? ¿Cómo cuidaremos la salvación? Pagando el precio. El Señor dijo: holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El único que agradó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. No podemos hacer nada, la salvación ya está completada. Lo único que podemos hacer es Juan 3:16, creer para que todo aquel que en Él crea. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Y yo les doy vida eterna para que todo aquel que en Él crea. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta salvación es por fe. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya la vida eterna está consumada, consumado es.
No se necesita añadidura de nada porque fue una obra perfecta, terminada a plenitud, con perfección y eficacia, pago completado. Esto fue lo que el Señor quiso decir en la cruz allí. Consumado es. Ya tu salvación está completada. Lo único que el Señor te demanda es Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo único que podemos hacer es creer con fe, como el Señor le reclamó a los dos que iban en Lucas en el camino de Emaús, que le gritó exuberantemente: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Es necesario que la iglesia de Cristo, que todas las denominaciones del Evangelio en este último tiempo del arrebatamiento entiendan que la salvación es por medio de la fe, que Cristo completó la salvación, que no hay precio que tú puedas pagar porque ya Cristo lo pagó. Y si tú quieres pagar un precio, entonces no le has creído, le estás dando una bofetada al Señor. Estás ofendiendo al Señor, le estás diciendo que su sacrificio no fue suficiente. Yo escuchaba una persona que decía que consumado significa cancelado, y lo que se cancela es porque no tuvo eficacia, porque no sirvió. Y yo quiero decirle a todo el que malinterprete esta palabra: consumado no significa cancelado, porque el Señor hizo una obra perfecta. Estoy de acuerdo que el Evangelio es por obras, claro, por todas las obras que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por esas obras, el Evangelio es por obra, la salvación es por obra, pero no por la tuya, porque a Dios no le agradó. Sacrificio y ofrenda no le agradaron a Dios, más no preparaste cuerpo. Expiación por el pecado no te agradó. La salvación no depende de nosotros. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. El Señor le dijo a los fariseos, entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. El Señor fue claro con los fariseos. Así que la salvación no depende de nosotros. La salvación es un regalo de Dios. Del Señor es la salvación. Salmos 3, verso 8. Es un regalo de Dios. Ya Cristo completó la salvación. Así que ahora depende de ti creer con fe que ya Cristo consumó la salvación, completó con eficacia y te dio vida eterna. No necesita un chin más. Sí, pero yo tengo que hacer o dejar de hacer. Ya la salvación fue completada. Por eso es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obra de ninguna índole. Usted no tiene que pagar ningún precio. El precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz por ti. Consumado es. Síguenos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como JC Luz y Vida.